El Señor les bendiga, amados. May the Lord bless you, brothers and sisters. Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebrews chapter 12, verse 1. Sean bienvenidos todos a la reunión de los santos. May you all be welcome to the gathering of the saints. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Oremos. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por permitirnos estar en tu casa una vez más. for allowing us to be in your house one more time. Gracias por la presencia de cada uno de tus hijos e hijas, Thank you for the presence of each one of your daughters, sons and daughters. pero gracias por tu presencia But entre thank you nosotros. for your presence among us. Padre, toma control de cada uno de nosotros, Father, please take control of each one of us, del que habla, del que interpreta the one that speaks, the one that y interprets, de los que escuchan and the ones that are y listening, los que escucharán esto después. and the ones that will listen after. Tu palabra es para todo creyente. Your word is for every believer. Permite que se convierta en información y en revelación, Allow it to become information and porque revelation. necesitamos revelación y conocimiento. For we need revelation and knowledge. Padre, bendíganos en esta mañana Father, bless us this morning y abre nuestro corazón a tu presencia. and open our heart to your presence. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Bueno, en Well. esta mañana vamos a estudiar al último de los testigos de antes del diluvio. This morning we will study the last of the witnesses of before the flood. Solo tenemos un solo verso en el libro de Hebreos. We have just one verse in the book of Hebrews. Entonces esto es el verso 7, So 11, 7. This is verse 7, 11, 7. Dice así, por la fe Noé, It says like this, by faith Noah, siendo advertido por revelación de Dios de cosas que aún no se veían, being warned by revelation of God of things not seen as yet, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, por la cual fe condenó al mundo by the which he condemned the world, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. and became heir of the righteousness which is by faith. ¿Cómo puede Pablo decir tantas cosas en un solo verso? How can Paul say so many things in just one verse? Entonces, Noé, So Noah, el testimonio de la fe. the witness, the testimony of faith. Amén. Esto es hermoso para mí. This is beautiful for me. Abel, el camino de la fe. Abel, the way of faith. Enoch, Enoch, el resultado de la fe. the result of faith. Y Noé, el testimonio de la fe. And Noah, the testimony of faith. Noé, esto antes de entrar a las cosas más espirituales, Before we go into the more spiritual things, hay un pequeño dato de historia. there is a small historical detail. Noé es el hombre más famoso de todo el mundo. Noah is the most famous man in the whole world. En todas las civilizaciones que existen y que han existido, In every civilization that has that exists and that has existed, conocieron a Noé. they knew Noah. Porque todos venimos de los hijos de Noé. For we all descend from the sons of Noah, Sem, Cam y Jafet. Shem, Ham, and Japheth. Todas las civilizaciones All the civilizations, conocen la historia del diluvio. they know the story of the flood. Se han encontrado más de 200 leyendas en cada cultura More than 200 legends have been found in every culture que nos hablan del diluvio, that speak to us about the flood. solamente que cambian de nombres, The only thing is that they changed the pero la names, historia es básicamente la misma. but the story is basically the Si usted same. mira, ahí hay algunas. If you look here, there's some of Por them. ejemplo, en Grecia In Greece, for es example, llamado, Noé es llamado Difues, Noah is called
Diffuse, que significa el que nació dos veces. which means the one who was born twice. Porque él dijo, murió y volvió a nacer después de una gran inundación. For he died and he was reborn after a great flood. En Grecia y Roma In Greece and Rome, es llamado Janus. it's called Janus, Esto es y es representado como un hombre con dos cabezas. and he's represented as a man with two faces. Una cabeza mira a la derecha y la otra a la izquierda. One face looks to the right and the other one to the left. Una al pasado y otra al futuro. One to the past and the other one to the future. Y la que mira al pasado es la cabeza de un anciano. And the one that looks to the past is the one that is the face of an old Y man. la cabeza que mira hacia el futuro es la cabeza de un joven. And the face that looks to the future is the face of a young Y el man. nombre Janus significa el hombre del mar. And the name Janus means the man of the sea. Vishnu en la India. Vishnu in India. Es asombroso. It's amazing. Porque el nombre Vishnu For the name Vishnu viene del hebreo Ishnu. comes from the Hebrew Ishnu, O sea, el varón Noé. the The man, man Noah. Noah, O sea, el hombre del reposo. the man of the rest. Saturno Saturn en Roma in Rome significa el escondido. means the hidden Porque él one, fue escondido For he para was hidden no morir to en el not diluvio. die in the flood. ¿Sabe usted que Noé es Osiris Did en you Egipto? know that Noah is Osiris in Egypt? ¿Ha escuchado hablar de la barca de Osiris? Have you ever heard about the boat of Osiris? Sí, es asombroso. Este está difícil. Utnapishtim en Sumeria. In summary or summer, Utnapishtim. Esta es una historia asombrosa This is an amazing story. porque Sumer es la primer civilización de la historia. For the summer is the first civilization of history. Los historiadores se niegan a decirlo, The historians they refuse to say it, pero es el pueblo que bajó del arca. but it's the people that came down from the ark. Ellos son los sumerios. They are the Sumerians. Entonces Noé es llamado así con ese nombre tan extraño. So Noah is called like that with that strange name. Deucalión en Grecia, Deucalion in Greece, Teoxipactli entre los aztecas. Teoxipactli among the Aztecs. Fue avisado por los dioses que venía un gran He diluvio. was told by the gods that a great flood was coming. Le enseñaron a construir un barco They taught him how to build an ark. y dice la leyenda de los aztecas And the legend of the Aztecs que say una paloma les enseñó a hablar. that a dove taught them how to talk. Estaban un poco confundidos en algunas cosas. They had some things mixed up. Dagón en Nínive. Dagon in Nineveh. ¿Qué le parece? What do you think about Porque that? él es el dios del mar. He is the god of the sea. Por eso era representado como la mitad un hombre y la mitad un pez. He was represented as half a man, half a fish. Porque de acuerdo a la leyenda, él sobrevivió a la gran inundación. For according to the legend, he survived the flood. Entonces él es el gran dios Dagón. So he's the great god Dagon. Mire, en China, Look in China. estos son copiones. Estos sí, casi no cambiaron nada. These are copycats. They Sí, almost changed nothing. En China es llamado Nuha. In China, he's called Nuha. Y es tan gracioso It's so funny que que se salvó con 3 de sus hijos. that he was saved with 3 of his children, Lo Han, Lohan, Lu Shen Lushen, y Jahu. and Hahu. Sem, Cam y Jafet, por supuesto. Shem, Ham, and Japheth. O sea, yo solo tengo que decir Rahu y ya soy chino. I only have to say Rahu, and I'm Chinese. Yeah. En Hawái, In las in tribus de Hawaii, Hawái in the es, tribes of Hawaii, es Nu. it's called Nuhu, Y los toltecas lo llamaban Cocox. and the Toltecs called him Kokox.
Dice que ellos poblaron la tierra It says después that de una gran inundación. they populated the earth after a great flood. Entonces, este es el hombre más famoso del mundo. This is the most famous man of the El world. testimonio de la fe de Noé se conoce en toda la tierra. The testimony of the faith of Noah is known throughout the world. Entonces, ahora volvamos a la escritura. So let's now go back to the Por la scripture. fe, Noé. By faith, Noah. Entonces, tenemos que regresar a Génesis So we must go back to Genesis para saber por qué. to know why. Génesis 1, 6:1. Genesis 6:1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair. tomáronse mujeres escogiendo entre todas. They took them wives of all which they chose. Ahí venimos a la revelación del mensaje. Then we go to the revelation of the message. Y el hermano Branham dice And Brother Branham que el says día de Noé fue un día de inmoralidad en las mujeres. that the day of Noah was a day of immorality among women. Dice que no habla nada de matrimonio. It says that it doesn't say anything about marriage. Dijo, era un día de amor libre. It was a day of free love. Y no solo eso. Not just that. Dice el hermano Branham Brother Branham que era says un día de hibridación. that it was a day of hybridation. Porque Hybriding. Ajá, porque en el Génesis tenemos 4 razas. For in Genesis, we have 4 races. Escuche, Listen. no es lo mismo el color de la piel que una raza. It's not the same the color of your skin than a race. El hermano Branham dice que en este tiempo Brother Branham says that in this time, no importa de qué color sea nuestra piel, it doesn't matter what color our skin is. todos somos una sola raza. We're all one race. Pero en el Génesis habían 4 razas. But in Genesis, there were 4 races. Dice, la primera es llamada los hijos de Dios. The first ones are called the sons of God. La segunda es llamado los hijos de los hombres. The second one is called the sons of men. Entonces dice que aquí hubo una hibridación. So he says that here was a hybriding. 2 razas se mezclaron. 2 races were mixed. Ujú. Verso 3. Verse 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he is also flesh, Ajá, mas será sus días 120 años. yet his days shall be on 120 years. Escuche, Listen. la hibridación Hybriding fue lo que le puso el punto final a la humanidad. is what gave humanity the end, the end period. Sí, eso es cierto. Eso fue el punto final, That was the last period cuando las razas se mezclaron. when races mixed. Aquí están las 4 razas. Here's the 4 races. El verso 4. Verse 4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que los hijos de Dios, dice que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came into the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old men of renown. Ahí en un solo verso están las 4 razas. In one verse, there is the 4 races. Ahí está, para que usted lo vea. For you to see, Los hijos de Dios, the children of God, que eran la simiente directa de Adán y Set. that were the direct seed of Seth and of Adam and Seth, Y los hijos de los hombres, the children of men, que eran la simiente de Caín. that were the seed of Cain. O sea, hijos directos de la serpiente. So, direct children of the serpent. Eran los hijos de Caín. It was the children Ajá, of está bien Cain. ahí está. Y luego había gigantes, And then there were giants que son los Nefilim, that are the Nephilim, que eran descendientes directos de Caín. that were straight descendants from Cain. Estos eran híbridos ya, These were already hybrid porque ellos eran hijos de Eva con serpiente.
because they were children of Eve with serpent. Pero después hubo otra mezcla. But then there was another mix. Cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron, When the children of God and the children of men joined, nació otra raza de gigantes another race of giants was que son born conocidos después como los anaseos o anakim, that are the ones that are known as the Anakim, los hijos de Anac. the sons of Anak. Ajá, estos son la unión de los hijos de Dios con las hijas de Caín. This is the joining of the children of God with the daughters of Cain. Ahora, Génesis 6:5. Now, Genesis 6:5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. And God saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ellos ya habían caído en la hibridación. They had already fallen in hybriding. Y Dios determinó que solo iban a haber 120 años más. And God determined that there would only be 120 years more. Entonces Dios esperaba que ellos se arrepintieran. So God waited for them to repent. Dios les dio tiempo God gave them time de arrepentirse. to repent. Pero en lugar de But arrepentirse, instead of repenting, ellos cayeron cada vez peor. they ¿Ves? fell from worse to worse. Por eso ahora dice que Dios vio el corazón de ellos, So that's why it says that God saw their hearts, que no había arrepentimiento, that there was no repentance, sino que cada día sus pensamientos era hacer lo malo. but every day their thoughts was to do evil. Por eso, primera de Pedro 3:20 That's why 1 Peter 3:20 dice que los cuales fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se aparejaba el arca. says, which were disobedient when once the long suffering of God awaited in the days of Noah while the ark was preparing. Si usted comete un error pero no sabe lo correcto, If you commit a mistake, but you don't know what's the right thing to do, usted no puede ser llamado desobediente. you cannot be called disobedient. Cuando usted es llamado When desobediente, you are called es disobedient, porque sabe hacer lo correcto y decide no hacerlo. it's because you know to do right and you decide not to do it. Entonces ahí estuvo Noé predicando 120 años. So Noah was there preaching 120 ¿Qué years. estaba predicando Noé? What was Noah preaching? El camino de la fe. The way of faith. Ujú. Y ellos lo rechazaron. And they rejected it. Y Dios tuvo paciencia con ellos por 120 años. And God had patience with them for 120 Pero el years. resultado fue que ellos le dieron la espalda a Dios. But the result was that they turned their back on God. Entonces la paciencia de Dios se acaba. Then the patience of God Ends. runs out. El día de misericordia termina. The day of mercy ends. Eso no es para siempre, It's hermano. not forever, brother. No importa si cuánto tiempo pase, va a llegar el final. It doesn't matter how long it takes, the end will come. Génesis 6:6. Genesis 6:6. Y arrepentióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. And he repented the Lord that he had made man on the earth, and he grieved him at his heart. Y aquí está el final de la paciencia. And here is the end of patience. Y dijo Jehová, raeré a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Aquí es donde aparece nuestro héroe, And ¿sí? here our hero comes in. 6:8. 6:8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. But Noah found grace in the eyes of Y the estas Lord. son las palabras que a mí llenan mi corazón. And these are the words that fill my heart. De acuerdo a las escrituras, According to the scriptures, Ezequiel 14, Ezekiel 14, Noé es uno de los 3 varones perfectos. Noah is one of the 3 perfect men. Noé, Daniel y Job. Daniel, Noah, and Job. Dijo Dios, si Dios enviara la destrucción sobre Jerusalén,
the Lord said, if I shall send the destruction upon Israel, upon Jerusalem, y en medio de la ciudad estuvieran Noé, Daniel y Job, and in the midst of the city where Daniel, Noah, and Job, por su justicia, by their righteousness, escuche, por su Listen. justicia propia, by their own righteousness, ellos serán salvados. they shall be saved. Pero ni su mujer ni sus hijos se salvarán. But neither their wife nor their children will be saved. ¿Quiere decir que uno puede ser salvo por obras, hermano? Does that mean that one can be saved by works, brother? No, no es eso lo que está diciendo No, el Señor. that's not what he's saying. Está diciendo que nadie se va a salvar en ese pueblo. He's saying that no one will be saved in that people. Pero en este verso 8 de Génesis, But in the 8th verse of Genesis, Dios no vio la justicia de Noé. God did not see Noah's righteousness. Noé halló gracia. Noah found grace. Gracia es un favor que usted no merece. Grace is a favor that you don't deserve. Por eso es que lo amo. That's why I love him. Escuche, hermano. Listen, brother. Nuestras buenas obras Our good works son sucias en la presencia de Dios. are filthy in the presence of God. Todo lo que no hacemos por fe es pecado. Everything that we do not do by faith is sin. Aunque sean cosas correctas, Even if they are good things, no son aceptadas por Dios. they are not accepted by God. Porque Dios escoge por gracia. For God chooses by grace. Dicen amén a eso. Say amen to that. Es It's hermoso. beautiful. Verso 9. Verse 6, 9. 9. 6:9. O arriba. Ajá. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Esta descripción es maravillosa. This description is amazing. Noé Noah. dice tres cosas de él. He says three things about him. Noé, varón justo. Noah was a just man. Ahora, la palabra justo también es righteous, right? Now, the word just is also righteous. O sea, Isn't it? es lo mismo. It's the same thing. Es la misma palabra en hebreo. It's the same word in Hebrew. Pero realmente no hay justo, ni But- aún uno. But in truth, there is not a righteous one, O sea not que even one. Él fue justificado. So he was justified. Dicen amén a eso. You say amen to that? Entonces, no era varón justo, So Noah was a just man, perfecto en sus generaciones, perfect in his y generations, con Dios caminó Noé. and Noah walked with God. Precioso. Beautiful. Ahora, Noé fue llamado justo Noah was called just, porque ya había uno que era llamado justo. for there was already one that was called just, Abel, Abel, el justo. the just. Mírelo, Jesús mismo lo llamó así. Look at it. Jesus himself Mateo called him like 23, that. Mateo 23, 35. Matthew 23:35. Desde la sangre de Abel el justo. From the blood of righteous Abel. ¡Qué título más grande! What a ¿verdad? great title. Allá está el primer justo, The first just is over there. el que recibió el camino de fe por revelación. The one who received the way of faith by Eso revelation. quiere decir que Noé era justo igual como Abel era justo. That means that Noah was just, was righteous, like Abel was righteous. Dicen amén a eso. You say amen to that? O sea que Noé conoció el camino de la fe. That means that Noah knew the way of faith. ¿Cómo conoció Noé eso? How did Noah know that? Piensa, hermano. Think, brother and sister. Abel ni siquiera pudo caminar el camino. Abel was not even able to walk the way. Él murió. He died. Entonces, ¿cómo es que los demás conocieron el camino de fe? So how is it that the rest knew the way of faith? El testimonio de Abel. The testimony of Abel. La voz de Abel The voice of Abel fue predicada por el mismo hombre de la hora. was preached by the same man of the hour. El hombre que le reveló a Abel la verdad. The man that revealed Abel the truth, Adán. Adam.
¿Sabe usted que Adán vivió tantos años Do you know that Adam lived so long que pudo predicarle a 10 generaciones de justos? that he was able to preach to 10 generations of just? Conoció a Set, desde Set hasta Matusela. He knew from Seth to Methuselah. Y Matusela era hijo de Enoc. And Methuselah was a son of Enoch. Entonces todos ellos conocieron a Adán en persona. So all of them knew Adam in person. ¿No es maravilloso? Isn't that amazing? ¿Sabe usted que desde Adán hasta Moisés solo hay 5 links de la cadena? Do you know that from Adam to Moses. to Moses, there's only 5 links in the chain? Noé le pasó el evangelio a Matusalén, Noah a passed Matusela. Ajá. Noah passed the message to Methuselah. Matusela se la pasó a Sem. Methuselah passed it to Shem. Sem se la pasó a Isaac. Shem passed it to Isaac. Isaac se la pasó a Leví. Isaac passed it to Y Levi. Leví se la pasó a Moisés. And Levi passed it to Moses. Porque ellos se conocieron entre sí. For they knew each other. Es asombroso. It's amazing. Y Matusalem o Matusela, In Methuselah, él mismo era el hombre que era la señal del juicio. he himself was the man that was the sign for the judgment. Él le pasó el camino de fe a Noé He passed the way of faith to Noah. y aún a Sem, el hijo de Noé. And even to Shem, the son of Noah. Porque Matusalem murió en el año del diluvio. For Methuselah died the year of the flood. ¿No es asombroso? Isn't that amazing? Dice que era justo. It says that he was righteous. Noé era justo Noah was righteous. porque había venido al arrepentimiento, For he had come to repentance. había venido por la fe en la sangre He had come by the faith in the blood. y había recibido la confirmación sobrenatural sobre el sacrificio. And he had received the supernatural confirmation of the sacrifice. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. Noé era justo. Noah was righteous. Ahora, Noé era perfecto. Now Noah was perfect. Ahora tenemos que entender esto. We have to understand this. Perfección en el Antiguo Testamento no es igual que en el Nuevo Testamento. Perfection in the Old Testament is not the same as in the New Testament. La perfección en el Nuevo Testamento Perfection in the New Testament viene a través de Cristo. comes through Christ. Cristo es nuestra justicia. Christ is our righteousness. Viene a través de la sangre He comes de through the blood Jesucristo. of Jesus Christ. Logizomai, The logizomai, imputación, imputation. imputation. Pero en el Antiguo Testamento, But in the Old Testament, la palabra tanim, the word tanim, que significa, que es traducido perfecto, that is translated as perfect, significa completamente obediente. means completely obedient. Entonces Noé era un hombre completamente obediente. So Noah was a man completely obedient. Como cuando Dios llamó a Abraham. As when God called Abraham, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Abraham, walk before me and be perfect. O sea, completamente obediente. That means completely Y el obedient. hermano Branham toma esa palabra Brother Branham takes that word. y dice, no obediencia parcial, He says, not partial obedience hasta donde su denominación le permita, till your denomination allows you. sino full obedience, completa obediencia, Full obedience, le complete da derecho de obedience entrar al arca. gives you the right to go into the ark. Qué hermoso. How beautiful. ¿Están conmigo aún? Are you with me? Entonces, pero dice que Noé era perfecto. But it says that Noah was perfect. Perfecto en sus generaciones. Perfect in his generations. Ujú. Ahora, esto tiene dos significados. So now this has two meanings. Podemos entenderlo de esta manera. We can understand it in this way. Noé vivió 2 generaciones. Noah lived 2 generations. La generación antes del diluvio The generation before the flood y después del diluvio. and after the flood. Entonces Noé fue obediente antes del diluvio y después del diluvio. So Noah was obedient before the flood and after the flood. Dice, no ven a eso, puede You see entenderlo. that? You understand Ahora, that? por eso es que Jesús habló de los días de Noé.
That's why Jesus spoke about the days of Noah, no el día de Noé, not the day of Noah. porque Noé tuvo 2 días, For Noah had 2 days, el día antes del diluvio the day before the flood y el día después del diluvio. and the day after the flood. Entonces, cuando Pablo nos habla de Noé, So when Paul speaks to us about Noah, solo nos habla del primer día. he only speaks about the first day. Qué hermoso sería estudiar el segundo día It también. would be beautiful to study the Pero no second vamos a day, estudiar eso porque estamos estudiando Hebreos. but we're not going to study that because we're studying Hebrews. Entonces, vamos a ver, mira este verso. So, let's see. Génesis 6:9. Genesis 6:9. Fíjense en esto, hermano. Look at this. Estas son las generaciones de Noé. These are the generations of Noah. Pero Noé, varón justo, Noah was a just man, perfecto en sus generaciones. perfect in his generations. Pero cuando usted va al hebreo, But when you go to the Hebrew, la palabra generación, que se ocupa 2 veces en el the verso, word generation that is used twice in this verse no es la misma palabra. is not the same word. O sea, estas son las generaciones de Noé, These are the generations of Noah. esas son las Toledá, Those are the Toledá. y él era perfecto en sus generaciones. And he was perfect in his generations. Dor. Dor. Son 2 palabras totalmente diferentes. 2 completely different words. Ahora, si lo traducimos correctamente, So if we translate it correctly, de esta es la forma correcta. this is the correct word, way. Estas son las crónicas de Noé, These are the chronicles of Noah. varón justo, perfecto en su linaje. Noah was a just man, perfect in his lineage. Con Dios caminó Noé. And Noah walked with God. Ahora, si él era perfecto en su linaje, If he was perfect in his lineage, esto está hablando de su sangre. this is speaking about his blood. Habla de su It descendencia. speaks about his descendants. Habla de su genética. Speaks about his genetics. Escuche eso. Listen to that. El día de Enoc, el día de Noé, The day of Noah fue un tiempo de hibridación. was a time of hybriding. Ya lo vimos. We saw it. Las razas se habían mezclado, The races had mixed, pero la sangre de Noé era pura desde Adán. but that blood of Noah was pure from Adam. Toda la tierra estaba corrupta. All the earth was corrupted. Lo dice Génesis 11. Mire, Genesis 11 says it. y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ahora en este día, Today, la tierra está corrupta, the land is corrupted, pero moralmente, but morally, políticamente. politically. Pero mire qué clase de corrupción había en el Génesis. But look what kind of corruption was there in Genesis. No era corrupción política. It was not political corruption. Dice, y miró Dios en la tierra y he aquí que estaba corrupta porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Habían corrompido su camino. They had corrupted their way. Eso significa que habían corrompido el curso de la vida, That means that they had corrupted the flow of life. que habían cambiado su modo de vivir. They had changed their way of living. Ve usted, entonces la corrupción era en su carne. So the corruption was in their flesh. Ya eran seres híbridos. They were already hybrid beings. Entonces Dios buscó a un justo en la tierra So God searched for a just on the earth que fuera puro en su linaje. that was pure in his lineage. ¿Por qué? Why? Esto lo dice el hermano Branham. Brother Branham says this. Porque Dios tenía que proteger la línea del Mesías. For God had to protect the line of the Messiah. Si usted va a Lucas 3, If you go to Luke 3, va usted a ver la línea del Mesías you will see the line of the Messiah desde José from Joseph hasta Adán, hijo de Dios. till Adam, the son of God. Toda la línea. All the whole Vaya y line. léalo. Go and read Es it. lo que el hermano Branham nos This is what enseña. Brother Branham teaches us. No quiero tomar tiempo leyendo eso, I don't want to take time to read it. pero si usted va y dice, If you go esta read, es la generación de Jesús, this is the generation of Jesus. hijo de José, según decían.
son of Joseph, according to the saying. Y José, hijo de este, And Joseph was the son of this one, y este hijo de este, and this one the son of this one, y este hijo de Set, and this one the son of Seth, y este hijo de Noé, and this one the son of Noah, y este hijo de Lamec, and this one son of Lamech, y este de Matusela, and this of Methuselah, y este de Noé, and this one of Enoch, perdón, de Enoch, ¿sí? Y los otros 7, and then the other 7, y este de Adán, and this one of Adam, y este hijo de Dios. and this one son of God. Léalo usted en la Biblia. You go and read it in the Bible. Ujú. El día de Noé era un tiempo de hibridación, The day of Noah was a time of y hybriding, no solo en los humanos, and not just in the humans, aún entre los animales, even among animals. así como están haciendo hoy. That's just like they're doing today. Yo estoy 100% seguro I am 100% sure que no subieron mulas al arca. that mules did not go on the ark. ¿Por qué? Why? Porque las mulas son híbridas. Because mules are hybrids. Dios no creó mulas. God did not create mules. El hombre hizo mulas hibridando a los animales. Man created mules, hybriding the Por animals. eso es que cuando Dios le puso los animales en el arca, That's why when God placed the animals in the ark, Dios mismo los escogió. God himself chose them. Dios los envió al arca. God sent them to the Eran ark. los animales puros, It was the pure animals, los que subieron en el arca. the ones that went up on the ark. No había hibridez ahí. There was no hybriding there. Solo... Bueno, no nos metamos ahí. Verso 9. Verse 9. Estas son las crónicas de Noé, varón justo, perfecto en su linaje. Con Dios caminó Noé. These are the chronicles of Noah. Noah was a just man, perfect in his lineage, and Noah walked with God. Ahora ya sabemos lo que es caminar con Dios, Now we know what it's it to walk with God. porque aprendimos eso con Enoc. For we learned that with Enoch. Y Noé también caminó con Dios. And Noah also walked with God. Vino a la fe por la sangre He came to the faith through the y blood. tuvo una vida de obediencia y de fe que agradó a Dios. And he had a life of faith and obedience that pleased God. Y como él vivía cerca de Dios, And because he lived so close to God, que un día Dios le habló. that God one day spoke to him. Génesis 6:13. Genesis 6:13. Y dijo Dios a Noé. And God said unto Noah. Usted ya sabe lo que le va a decir, You ¿verdad? know already what he's going to say. El fin de toda la carne ha venido delante de mí. The end of all flesh is come before me. Y entonces le dio el mensaje de juicio Then he gave him the message of judgment y le dio las instrucciones para la construcción del arca. and gave him the instructions for the construction of the ark. Volvamos a Hebreos. Let's go back to Hebrew. Hebreos 11:7. Hebrews 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por revelación de Dios By faith Noah, being warned by revelation of God de las cosas que aún no se veían. of things not yet seen. Recuérdese, estamos en Hebreos 11. Remember, we're in Hebrews 11. Y con esas palabras Pablo nos recordó el verso 1. And with those words, Paul reminds us of verse 1. O sea que Noé tenía la certeza de las cosas que esperaba. So Noah had the certainty of things hoped for. Ajá, y la evidencia de las cosas que aún no había visto. And the evidence of things not yet seen. ¿Ve usted lo que está diciendo Pablo? You see what Paul is saying? Y dice que con temor, o sea, por la fe Noé creyó a Dios. By faith, Noah believed God. Y el hermano Branham nos habló mucho sobre él. And Brother Branham spoke a lot about this. Se necesitaba fe Faith was needed para creer algo que era contrario a la ciencia. to believe something that was contrary to science. Su mensaje era contrario a la lógica. His message was contrary to logic. Ni siquiera existían los océanos. Oceans didn't even exist. ¿Cómo tenía que construir un barco en tierra firme? How was he going to build an ark on firm land, on Ni dry land? siquiera había lluvia. There was not even rain.
La ciencia lo había comprobado, dijo el hermano Branham. Science had proved it, Brother Branham said. Escuche esto. Listen to this. Habían enviado sondas al espacio They had sent satellites to space, y habían visto que no había humedad en la atmósfera, and they had seen that there was no humidity in the atmosphere. porque el agua venía de debajo de la tierra, For water came from under the earth, pero no venía del cielo. but wouldn't come from the Sky. sky. Dicen amén a eso. You say amen to that? Recuerde, eso no es broma. You remember that's Los not a días de joke. Noé era una edad científica. The days of Noah was a scientific age. La ciencia conocía el funcionamiento de la naturaleza. Science knew the way of nature. No había agua ahí arriba. There was no water up there. Guarde eso en su memoria por lo que vamos a leer. Keep that in mind ¿Ah? for what we're going to read. Mire, pero Noé estaba dispuesto a ser un loco para el mundo. But Noah was ready to be a crazy person to the world. ¿Se acuerdan del mensaje el raro? The You oddball, remember the message, the oddball? con el hombre con en el rótulo en la camisa The man with the print on his shirt, y muy orgulloso en la very calle. proud on the street. Yo soy un loco por Cristo. I'm a lunatic for Christ. I'm crazy for Christ. Ajá. I'm a a nut. nut for Christ. Ajá. Y la gente se reía, And the people would laugh, pero la risa terminaba but the laugh would cuando le end miraban en la espalda, when they would see his back. porque en la espalda decía, Because in his back it would say, ¿por quién está loco usted? who are you a nut for? Porque todos estamos locos por Because algo. we're all nut for something. Pero él estaba dispuesto a ser un loco por Cristo. But he was willing to be nuts for Christ. Se necesita fe para creer lo que no cabe en nuestro cerebro de You pájaro. need faith to believe what doesn't fit in our bird-sized brain. Usted sabe que estoy hablando en el lenguaje del hermano You Branham. know that I'm speaking in the language of Brother Branham. Dice que Noé dice con temor. Mire, And it says that Noah moved with fear. o sea, él no era miedo, He wasn't scared. él era temor reverente. He had a reverent fear. O sea, obediencia de fe. It was faithful obedience of faith. Dicen amén a eso. Is amen to that? Mira el Génesis 6:22. Look, Genesis 6:22. E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Thus did Noah, according to all that God commanded, so did he. Completamente obediente. Completely obedient. Y mira estas palabras de Santiago. And look at these words from James. Santiago 2:26. James 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es For muerta. as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. O sea, si Noé tenía fe, él lo mostraba con obras. That means that if Noah had faith, he would show it with works. Dios mira la fe, God sees the faith. pero el hombre no ve la fe. But man doesn't see faith. La gente mira nuestras obras. The people sees our works. Por eso, en primera de Juan 3:12, That's why in 1 John 3:12, dice, ¿por qué Caín mató a Abel? it says, why Cain killed Abel? Mire cómo lo dice. Look how he says it. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Not as Cain, who was of the wicked one and slew his brother. Why and wherefore slew he him? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Because his own works were evil and his brother's righteous. Porque Caín no pudo ver la fe de Abel. Because Cain could not see the faith of Abel. Caín solo vio sus obras. Cain only saw his works. Dicen amén a eso. Is amen to that? Entonces Noé comenzó a mostrar su fe a través de su obediencia. So Noah started to show his faith
through his obedience. Hermano, no podemos ser creyentes del mensaje desobedeciendo el mensaje. Brothers and sisters, we cannot be believers of the message, being disobedient to the message. Completamente absurdo. It's completely absurd. Ahora entiendo por qué es que la gente ya no lee el mensaje. Now I understand why is it that people don't read the message Porque anymore. es mejor no conocerlo For it is better to not know it, para no saber que estoy equivocado. to not know that I'm wrong. Es igual que el anciano que no quiere ir al doctor It's the same thing as the old man that doesn't want to go to the doctor. porque me van a decir que estoy enfermo. For they're gonna tell me that I'm sick. Entonces es mejor no ir. So it's better not to go. Entonces es mejor no leer el So mensaje. it's better to not read the message. Mm. Pero por fe But by faith, comenzó a trabajar he started to work. y comenzó a predicar al mismo And tiempo. he started to preach at the same time. Y eso no lo dice en el Antiguo Testamento. In the Old Testament doesn't say that. Eso lo dijo Pedro en el Nuevo Testamento. Peter said that in the New Testament. Esto es segunda de Pedro 2:5. This is 2 Peter 2:5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia. And spare not the old world, but save Noah, a preacher of righteousness. Él predicaba la justificación. He would preach the justification. Gloria a Dios, hermano. Glory to God, brother. ¿Quiere usted predicar el evangelio? Do you want to preach the message? Predique The gospel. eso. Preach that. Predíquese que solo en Cristo hay justificación. Preach that only in Christ there is justification. Y él construyó el arca por fe. And he built the ark by faith. Mire, yo estaba cayendo en la tentación de hablar mucho sobre el arca, pero no tenemos tiempo. I was falling in the temptation of speaking about the ark for a long time, but we don't have the time for that. Pero yo estoy sintiendo un calor tremendo. But I am ¿Pueden feeling- arreglar eso? Por favor, gracias. Ok. Arca The ark, significa canasta. it means basket. Esa es la palabra arca, significa una canasta. The word ark means a basket. O sea, era una canasta cubierta de brea por dentro y por fuera. It was a basket covered in pitch, inside and outside. Eso era el arca. That was the ark. Exactamente lo mismo que Dios hizo para Moisés. The same thing that God did for Moses. Ujú. Una canasta A con basket brea. with pitch. Ajá. Entonces, Dios estableció su pacto con Noé So God established his covenant with Noah, y después lo metió en el arca. and then he put him in the ark. Entonces, el arca se convirtió en el arca del pacto. Then the ark became the ark of the covenant. ¿Sí? Cubierta con brea por dentro y por fuera. Covered with pitch on the outside and on the inside. La palabra brea The word pitch es la misma palabra en hebreo que expiación. is the same word in Hebrew as atonement. O sea que tenía que hacer una expiación para esa arca. He had to do an atonement for that ark. ¿Y sabe cómo se hacía? And do you know how it would be done? Tomaban un árbol de pino, They would take a pine tree ¿sí? Y lo golpeaban. and they would hit it. Y de las heridas del árbol And from the wounds of the tree, salía la sangre del árbol. the blood of the tree would come out. Y la aplicaban caliente sobre la madera del arca. And they would apply it hot upon the wood of the ark, Por dentro y por on fuera. the inside and on the outside. Oh, eso es hermoso. En Levítico 17:11 In Leviticus 17, no, 11, dice que Dios nos dio la sangre para expiar nuestras almas. it says that God gave us the blood to atone for our souls. Entonces cambiemos la palabra expiación por brea. And so let's change the word atonement for pitch. Ajá. Entonces la sangre será la brea para tu alma. So the blood will be the pitch for your soul, Por dentro y por fuera. inside and Para outside, proteger tu to alma. protect your soul. El arca tenía 3 niveles. The ark had 3 levels. El profeta dice que son las 3 etapas de la gracia. The prophet says that there are the 3 stages of grace. Aquí vamos a ver algo hermoso. We're going to see something great En el here. primer nivel In the first level estaban los animales de la tierra. was the animals of the earth. ¿Por qué? Why? Porque pesan más. Because they're heavier.
porque no se han despojado del peso del pecado. Because they have not let go of the weight of sin. Justificación. Justification. Entraron al arca, pero They got into todavía the no se ark, habían despojado But del they had peso. not let go of the weight yet. En el segundo nivel, In the second level, los animales que vuelan, the animals that fly. esos son más livianos. Those are lighter. Ya no están atados a la tierra. They are not Sí. tied to the earth. Pero en el tercer nivel, But on the third level, era para aquellos que caminaran el camino de la fe. that was for them that would walk the way of faith. Dios le dice a Noé God tells Noah que en ese tercer piso haga una ventana. that on that third level he would make a window. Y yo fui al hebreo And I went to the Hebrew, y dice, y no dice ventana, and he doesn't say window. es la palabra hebrea sohar. Is the Hebrew word sohar. Sí. Dice, en el tercer nivel In the third level, va a haber un sohar. there will be a sohar. Sohar, no sé por qué lo tradujeron ventana, I don't know why they translated it as a window. porque sohar significa Sohar means una abertura por donde la luz del mediodía entre. an opening through which the light of the noontime comes in. Esa es la traducción literal. That is a literal Por translation. eso dijeron, bueno, entonces es una ventana. That's why probably they said it's a window. Pero la palabra sohar But the word sohar, significa una luz resplandeciente. it means a shining light. Por eso el libro, uno de los libros más respetados de los judíos es llamado el Zohar. That's why one of the most respected books of the Jewish people is called Zohar. No significa la ventana, It doesn't mean the window. significa la gran luz It resplandeciente. means the great shining light. Entonces, So, había una luz en el tercer lugar. in the third place, there was a great light. Y el hermano Branham dice que el arca era como el templo. And Brother Brown says that the ark was like the temple. Noé no tenía que vivir en los atrios. Noah had no need to live in the outer court. Él tenía que vivir en la gloria de la Shekinah. He had to live up there in the glory of the Shekinah. Escuche a William Branham. Listen to William Branham, La restauración del árbol the novio. restoration of the bride tree. 499. 499. Ahora Noé tenía 3 habitaciones en su arca. Now Noah had 3 rooms in his ark. Una habitación era para cosas que se arrastraban. One room was for the creeping things. La segunda habitación era para las aves. The second room was for the fowls. Pero la habitación superior era donde estaba la luz. But the top room was where the light was. La luz que brilló primero nunca llegó al primer piso ni al segundo, sino solo al piso superior. The light that shined first never come on the first floor, second floor, but on the top Entonces floor. William Branham tampoco dijo ventana, Brother Branham didn't say window either, porque había una luz allá adentro. for there was a light inside of there. Una cosa más. One more thing. El primer piso estaba lleno. The first floor was full. El segundo piso estaba lleno. The second floor was full. Pero el tercer piso solo habían 8 personas. But the third floor was only 8 people. O sea que Dios había pensado en salvar a todos. So God had thought about saving all of them. Había espacio There was room para que muchos fueran for salvos. many to be saved. Sí, hay lugar, dice el canto, hay lugar. Yes, there is place, says the room. There is place, says the song. Alguien dijo Somebody said que Noé es el ministro más fracasado de toda la historia. that Noah is the most failed minister of the whole story. Tuvo un ministerio de 120 años He had a ministry of 120 years, y no se convirtió una sola alma. and now one soul was converted. Qué arruinado esta ese hombre. He was a failure. Pero hay una cosa, But there's one thing. logró que su familia entrara. He got his family to come Y in. eso se llama Amazing Grace. And that is called amazing grace.
Yo siempre pienso en Jacob I always think of Jacob cuando él deseó regresar a su patria when he wished to go back to his country. y traía toda su familia And he con él brought all his family with him. y les dijo, And he familia, said, family, el Señor me está llamando a regresar a Betel, the Lord is calling me to go back to Bethel, la casa de Dios. the house of the Lord. Regresen con su abuelo Labán si quieren, Go back to your grandfather Laban if you want. pero si quieren venir conmigo, But if you want to come with me, quítense todas esas vestiduras mundanas take off all that worldly dressing y todos esos aretes de sus orejas and all those earrings y busquen a todos los ídolos que and encuentren search all the idols that you can. y vamos a enterrarlos en este agujero And aquí. we're gonna bury them in this hole here. Y toda su familia respondió al llamado And all his family responded to the y calling. caminaron con él a la tierra And they prometida. walked with him to the promised land. Sublime gracia. Amazing Porque grace. usted no puede obligar a su familia. Because you cannot obligate your Y family. usted no puede convertir a su And you familia. cannot convert your Usted family. solo puede clamar You can only cry y out vivir de tal manera and live in such a way que su familia pueda ver en usted el testimonio. that your family can see in you the testimony. Hermano, aquí es donde esto golpeó tanto mi corazón. Brother, this hit my heart so hard. El testimonio de la The fe. testimony of faith. Noé. Qué Noah. gran What a testimonio. great testimony. La fe de Noé. The faith of Noah. ¿Cómo dijo ahí? Esto es. ¿Cómo dijo? Dijo con temor, de which fear, moved by fear. Ajá. Aparejó un arca en el que su casa se salvase. Moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, Y por la cual fe condenó al mundo. by the which he condemned the world. Mire, esto es asombroso. This para is mí. amazing. Abel Abel tuvo fe had faith para sí mismo. for himself. Enoc Enoch caminó en fe walked in faith, y él solo se fue en el rapto. and he alone went in the rapture. Pero la fe de Noé salvó a su familia. But the faith of Noah saved his Y family. la fe de Noé condenó al mundo. And the faith of Noah condemned the world. Es la primera vez en la Biblia It's the first time in que la history fe de un hombre afecta a los demás. that the faith of one man affects the others. Esto es maravilloso. This is hermano. wonderful. Escuche cómo lo dijo Dios mismo. Listen how God said it himself. Pablo no está diciendo algo equivocado. Paul is not saying something wrong. Lo tomó de la Biblia misma. Took it from the Bible. Génesis 7:1. Genesis 7:1. Y Jehová dijo a Noé, And the Lord said unto Noah, no a su esposa, not to his wife, a Noé, to Noah, entra tú y toda tu casa en el arca, come thou and all thy house into the ark. porque a ti he visto justo delante de mí en I esta have- generación. For thee have I seen righteous before me in this generation. La fe de Noé The faith of Noah logró meter a su familia en el arca. got his family into the ark. Cuando nosotros venimos al mensaje, When we come to the message, el hermano Branham dice, Brother Branham says, esto no quiere decir this doesn't mean que si usted es salvo, that if you're saved, automáticamente su familia será salva. automatically your family will be saved. Pero hay una promesa. But there is a promise. Estarán allá los escogidos de Jehová y sus descendientes con ellos. Over there, the chosen ones of God will be there and his descendants. Y el profeta dijo, el rapto es para la familia entera. And Brother Branham said the rapture is for the whole family. Entonces la fe de Noé So the faith of Noah reclamó a su familia. claimed his family. La fe de Noé agarró esa familia. The faith of Noah grabbed that family. Pero la familia vio la fe de Noé But the family saw the faith of a través Noah del testimonio. through his testimony. Yo escuché un predicador muy antiguo decir algo que me agradó mucho. I heard a very old preacher say something that I liked. Esto no es del mensaje, This esto es is de un not hermano from the predicador. message. This is from a brother preacher. Algunos predicadores toman mucha confianza en las escrituras. Some preachers take a lot of trust in the scriptures. Pero este hombre dice que un día dijo, Jafet,
But this preacher said that Japheth was there one Dijo, day. él se había movido a otro estado He had moved to another state, y entonces allá estaba trabajando como un contratista. and he was working over there as a contractor. Entonces dice, en una reunión de contratistas, So in a contractor's meeting, dice, uno de esos hombres comenzó a hablar one of those men started talking, y dijo, ustedes no van a creer lo que está pasando en el otro estado al norte. and he said, "You won't believe what's going on in the state up north. Hay un hombre loco construyendo un barco arriba de un cerro. There's a crazy man building an ark upon a hill." Y todos comenzaron a hablar de eso y a reírse. And all of them started talking about that until Y laugh. dice que Jafet miraba hacia un lado y hacia otro. And Japheth would look to one side and to the other. Dijo, le pareció algo conocido de lo que estaban hablando. And it seemed familiar what they were talking about. Entonces dice, le dijo, disculpe, ¿y usted vio a ese hombre? And he said, "Excuse me, but did you see that Sí, man?" le dijo, lo vi, ahí estaba echando brea, dijo, para acá y para allá. And he said, "Yeah, I saw him. He was putting pitch over here and over there." ¿Y usted sabe el nombre de ese hombre? And he said, "Do you know the man of that? The Dicen que se llama Noé. They say that his name is Noah." Y dice que Jafet se puso de pie en medio de él. And Japheth stood up among them. Y le dijo, And he said, permítanme, señores. "Wait a minute. Ustedes están hablando de mi padre. You are talking about my Yo father. soy hijo de ese hombre. I am the son of that man. Yo estoy de acuerdo I agree. que lo que él predica suena raro. What he preaches sounds strange. Yo también me reí. I would laugh too. Yo no estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. I was not in agreement with what he was doing. Yo también me reí de él. I also laughed. Pero les voy a decir una cosa. But I'm going to tell you something. Ustedes no conocen a mi papá. You don't know my father. Mi papá camina con Dios. My father walks with God. Así que si Dios le dijo a mi papá que eso va a suceder, So if God told my dad that that's going to happen, va a suceder. it will happen. Yo me he alejado del camino de mi papá un tiempo. I've gone away from the way of my father for a Pero minute. si mi papá dice que viene un diluvio, But if va a venir. If my dad says that there's coming a flood, it will come. Estén seguros que va a You'll suceder. be sure that it will happen. Porque yo crecí en el hogar de ese hombre. Because I grew up in that man's house. Yo no hago las cosas muy bien, I don't do things right, pero mi papá sí las hace. but my dad does them. Mi papá vive para Dios, My señor. dad lives for God. Así que si ustedes me permiten, yo renuncio, So if you allow me, agarro mis quit. herramientas I take my tools y me regreso para trabajar en el arca con mi and I'm papá. going back to work in my dad's ark. Testimonio. Witness, testimony, El testimonio de la fe de Noé the testimony of the faith of Noah salvó a su familia. saved his family. Pero dice que también But it also says el testimonio de la fe de Noé condenó al mundo. that the testimony of faith of Noah condemned the world. El hermano Branham dice Brother Branham says que Jesús, that Jesus, durante el tercer jalón de su ministerio, through the third pull of his ministry, él fue al Tártaro he went to the Tartarus a predicar a las almas que estaban en prisión. to preach to the souls that were in prison. Esas eran aquellos condenados que por el testimonio de la fe de Noé. Those condemned by the testimony of faith of Noah. ¿Sabe usted que los arqueólogos Do you know that the archaeologists, siempre encuentran huesos de animales, they're all the time finding bones of animals, fósiles, fossils, animales, animals, millones millions que murieron durante el diluvio, that died in the flood, pero nunca se ha encontrado restos humanos. but they've never found human remainings. ¿Por qué? Why? Porque el juicio no era contra los animales, Because judgment was not against the animals. era el hombre el que había pecado. It was man that had sinned. Él dijo, yo los voy a borrar de la He tierra. said, I will erase them from the earth. La fe de Noé The faith of Noah era tan grande was so great y él pudo entregar su vida y la de su familia en las manos de Dios. he was able to put his life and his family's life in the hands of God.
Lea usted el Génesis. Read the Genesis. Ahí están las instrucciones de cómo construir el arca. There are the instructions on how to build the ark. Pero el arca no tenía ancla. But the ark had no anchor. Dios no le pidió que pusiera un ancla. God did not ask him to put an anchor on it. Piense, un hombre construyendo un barco sin ancla. Think, a man building a boat without an anchor. Y en una tormenta que viene, And in an oncoming storm, tenía fe he had faith que el ancla era invisible. that the ark, that the anchor was invisible. El ancla no tenía velas. El arca no tenía velas. The boat had no sails. Las velas son para dar la dirección. The sails are to give direction. Y si no habían velas, And if there was no sails, ¿para dónde iba? where was he going? Él estaba depositando su futuro en las manos de Dios. He was placing his future in the hands of God. No solo me está salvando, me va a llevar a un lugar mejor. No, he's not just saving me, he's taking me to a better place. No tenía timón. It had no steering wheel. Ajá. Rudder? How would they call that thing? A rudder? Something like that. The Rudder? steering wheel. Eso quiere decir que no llevaba capitán. That means that it didn't have a captain. Nadie iba dirigiendo el barco. Nobody was guiding that ship. O sea, Noé se subió y se sentó. So Noah got in there and sat down. Dios era el capitán del barco. God was the captain of the ship. Ni siquiera tenía remos. It didn't even have oars. O sea, Noé no podía hacer nada por su propio esfuerzo. So Noah could do nothing by his own strength. Y aún así, And even so, Noé no era marinero, no habían mares. Noah was not a sailor. There was no oceans. Entonces ve usted la fe de Noé, So you see the faith of Noah, completamente entregado en las manos de Dios. completely given and surrendered to God's hands. Las últimas palabras. The last words. Por la fe salvó a su familia. By faith he saved his Por la fe family. condenó al mundo. By faith he condemned the world. Y por la fe fue heredero de la justicia que es por la fe. And by faith he was an heir to the righteousness that is by faith. Eso sí es tremendo, hermano. That is tremendous. Porque esas palabras usted las va a volver a leer en el Nuevo Testamento. For those words you will read them again in the New Testament. La justicia que viene por la fe. The righteousness that comes by faith. No la justicia que viene por las obras. Not the righteousness that comes by works. No la justicia que viene por la ley de Moisés. Not the righteousness that comes through the law of Moses. La justicia que viene por la fe. The righteousness that comes by faith. Eso quiere decir que la doctrina de la imputación That means that the doctrine of imputation no nació en el Nuevo Testamento. was not born in the New Testament. Nació en el Antiguo Testamento. It comes from the Old Testament. La justicia de Dios era imputada a aquellos que caminaban en fe. The righteousness of God was imputed upon those that walked in faith. Ellos no eran justos. They were not righteous. Dios los justificaba. God would justify them. Ellos con su fe en el sacrificio. Them with their faith on the sacrifice. Escuche, Listen. estaban dando testimonio que creían en la sangre de Jesucristo. They were giving testimony that they believed in the blood of Jesus Christ. Abel no estaba matando un animal. Abel was not killing an animal. Abel estaba hablando de la simiente de la mujer. Abel was speaking about the seed of the woman. El Mesías era ese cordero. The Messiah was that lamb. Entonces ellos traían al Mesías al altar. So they would bring the Messiah to the altar. Aunque la sangre de Cristo aún no había sido derramada, Even though the blood of Christ had not been shed yet. pero fue derramada antes de la fundación del mundo. But was shed before the foundation of the world. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz That's why when Jesus died on the cross y derramó su sangre, and shed his blood, Él regresó al pasado, he went back to the past. abrió la puerta del paraíso Opened the door of
of y paradise, les dio libertad a todos los que habían predicado del Mesías, and gave freedom to all those that had preached about the que Messiah. habían confiado en la sangre del Mesías antes que viniera. They had trusted in the blood of the Messiah before he came. Los resucitó de entre los He muertos resurrected them from the y dead. los llevó a la casa del He Padre. took them to the house of the Father. ¿Usted sabe qué justificación significa como si nunca hubiera pecado? You know that justification means as he had never sinned. Eso es lo que tenía Noé. That's what Noah had. Mire Colosenses 2:3. Look, Colossians 2:13. Colosenses 2:13. Colossians 2:3. A 13. 13. Ajá. Y a vosotros, estando muertos en pecados And you being dead in your sins, y en la circuncisión de vuestra carne. in the uncircumcision of your flesh. O sea, está hablando con nosotros los gentiles. He's talking to us, the Gentiles. Os vivificó juntamente con él, Hath he quickened together with him, perdonándoos todos los pecados. having forgiven you all trespasses. 14. 14. Anulando el documento de decretos que había contra nosotros, Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándolo en la cruz. which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross, to his cross. Mire, esta es una escritura difícil de entender, This is a hard scripture to understand, porque usted tiene que entender con quién estaba hablando Pablo. because you have to understand who was Paul speaking to. Colosas era una ciudad griega. Colossians was a Greek city. Entonces Pablo estaba hablando en el lenguaje que ellos entendían. So Paul was speaking in the language that they understood. Cuando usted, it's in here, something like that. Cuando usted adquiría una deuda entre los griegos, When you would acquire a debt among the Greek, se escribía un contrato. a contract was written. Ese contrato era escrito en piel de animal, en cuero. That contract was written on animal skin, Leather. in leather. Leather. Ajá. Ahí estaba escrito que Timoteo debía 100 barriles de aceite. It was written there that Timothy owed 100 barrels of oil, Entonces tenía que pagarlo. so he had to pay it. Pero cuando la deuda ya había sido pagada, But when the debt was already paid for, ellos tenían que demostrar que la deuda ya estaba pagada. they had to prove that the debt was already paid for. Había dos maneras. There was two ways. Una manera era que ellos tomaban el cuero One way was to take the skin y comenzaban a raspar con un cuchillo todas las letras and they would start to scrape off all the letters with a knife hasta que todo se desaparecía. until all of it would disappear. Y luego podían ocupar el cuero para un nuevo contrato. And then they could use the skin for the leather for a new covenant, Pero a new contract. había otra manera But there was another way de anular ese contrato. to annul that contract. Cuando el contrato era pagado, When the contract was paid, la persona que recibía el pago, the person that would receive the payment, eran griegos, they were Greek. escribía sobre la deuda They would write upon the debt la letra G the letter Chi en griego, in Greek, que es una X. that is an X. ¿Sí? Entonces, la deuda está anulada. So the debt is paid for. Entonces, Pablo está diciendo So Paul is saying que Jesucristo anuló el contrato de nuestra deuda. that Jesus Christ annulled the debt, the contract of our debt. ¿Cuál era su deuda? What was your debt? Una larga A lista de long pecados list of sins en su contra. against you. Pecados del pasado, Sins of the past, pecados del presente, sins of the present, pecados del futuro. sins of the future. Todo eso está escrito en ese cuero. All of that is written in that leather. Pero él escribió la letra G, But he wrote the letter He ¿sí?
y lo puso en la cruz, dice, And he put it on the cross, he said, anulando así toda nuestra deuda. annulling in that way all of our debt. En palabras del hermano Branham, In the words of Brother Branham, él dijo, el rojo, a través del rojo se ve blanco. he said, the red, through red, looks white. Esta es la justificación que viene por la fe. This is the justification that comes through faith. Adán, a Noé, fue heredero de la justicia que viene por la fe. Noah was the heir of the righteousness that comes through faith. Nosotros también. We as well. Es la gran promesa del Evangelio. Is the great promise of the gospel. Justicia a través de la fe. Righteousness through faith. Rojo a través de rojo se ve igual que el blanco. Red through red, it looks just like the white. Yo soy rojo. I'm red. Yo soy el gusano carmesí. I am the crimson worm. El blanco es Jesús. The white one is Jesus Christ. El santo, el The perfecto. holy, the perfect. Pero Dios But God se pone lentes rojos. puts on red glasses. ¿Ha visto usted esos lentes que ocupan en la construcción? Have you seen those glasses that they wear in construction Que son amarillos. that are yellow? Yo no entiendo por qué usan eso. I don't understand why they use those. Se ve todo amarillo. Everything looks yellow. Ya, pero Dios se pone lentes también. But God uses his glasses too. Solo que los lentes del Señor son rojos. God's glasses are red. Entonces cuando me mira a mí So when he sees me y mira a Jesús, and sees a Jesus, nos ve iguales. he sees us the same. Porque el rojo, a través del rojo, se ve igual que el blanco. For red through red looks just like the white. Que Dios nos envíe unos lentes iguales Oh, may God send us some glasses of those para vernos los unos a los otros. to see each other. Porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. For the love of God will cover multitude of sins. Si usted solamente mira defectos en sus hermanos, If you only see defects in your brethren, usted no está viendo con los ojos de la sangre. you're not seeing through the eyes of the blood. ¿No es esto maravilloso? Isn't this marvelous? El testimonio de la fe The testimony of faith que traerá a otros a Cristo. that will bring others to Christ. Hermano Branham dijo, Brother Brown la said, única Biblia que mucha gente leerá The- es usted. only Bible that many people would read is you. El único Cristo que el mundo verá The only es usted. Christ that the world will see is you. La única misericordia que el mundo recibirá The only mercy that the world will receive tiene que venir a través de usted. has to come through you. Nosotros somos la sal de la tierra, We are the salt of the earth, la luz de este the mundo. light of this world. ¿Ve usted cuál es el lugar del creyente? Do you see what's the place of the believer? Entonces caminemos con Dios. So let's walk with God. La carrera que está puesta delante de The nosotros. race that is set before us. Porque no somos los primeros. For we're not the first ones. Ya tenemos detrás de nosotros una gran nube de testigos. Behind us, we have a great cloud of witnesses. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te pedimos tus Heavenly bendiciones. Father, we ask your blessings. Ayuda a cada uno de nosotros. Help every one of us. Ayúdanos a rendir todos nuestros razonamientos Help us to surrender all of our para reasons vivir solo por la fe. to live only by faith. Poner nuestras manos como Noé. Poner nuestra vida en tus manos como Noé. Place our life on your hands as Noah did. Y que tú dirijas nuestro barco. And that you may lead our ship. Porque tú conoces el destino y nosotros no. For you know the destination, we don't. Bendiga a mis hermanos en esta semana. Bless my brethren this week. Dales salud, dales provisión. Give them health, give them provision. Pero sobre todo, dales victoria. But above all, give them victory. Bendice cada hogar aquí presente. Bless every home here present. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros. That your face may shine upon us. Y que tu gracia nos cubra. And that your grace may cover us. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Amén, Christ. Señor. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. May the Lord bless every one of you.